En este programa, en el canal Wikijote, no tenemos una especialidad. Yo personalmente he venido hablando de política, de historia, de sociología, de religión, de cinematografía. Creo que ya abordaremos también la cultura específicamente. Hoy voy a abordar un tema que despierta pasiones, el fútbol. Y no lo voy a hacer a modo de una charla personal, exclusiva y excluyente, sino que en un acto de generosidad he invitado al periodista deportivo graduado en Buenos Aires en la escuela de Fernando Niembro, Teque Falconi. A Teque, en muestra de mi generosidad, le voy a obsequiar este libro de mi autoría titulado Barra Brava. En la cancha hay que tener pelotas. En la dedicatoria de este libro he escrito: para Teque, que en Buenos Aires fue gigoló y discoteque. Un libro para su sensibilidad, talento y arrepentimiento por la agresión que organizó en mi contra en Riobamba con la gente del Club Olmedo. Un abrazo de Fal Padrino Corleone, Quito, 2012. En la dedicatoria del libro, yo reviento con toda mi cólera, como corresponde a un hombre macho que se niega a llorar. El libro está dedicado a los 4.000 hijos de puta que me pifiaron e insultaron en el Estadio Olímpico de Riobamba. Aún recuerdo que el tiki-taka de mi discurso duró apenas unos instantes. El libro hago entrega formal, Teque, al periodista, no al agresor. Así es, aunque dice Barra Brava, yo no soy el Barra Brava, quiero aclarar eso. Yo hice un proyecto, en ese tiempo yo recién llegaba graduado de Buenos Aires, entonces hice un proyecto interesante sobre escribir diferente del fútbol. Entonces, como Patricio es una persona diferente y habla cosas diferentes, quería que sea el introductor de esa escribir diferente del fútbol, entonces lo invité. No es que organice nada en contra de él, como él dice, tienen que leer el libro y van a darse cuenta que es parte verdad y parte verdad lo que estoy diciendo yo ahora, porque fue una invitación para que él hable diferente a personas que tal vez no entendieran de esa manera, y fue como irle tal vez a Figo cuando entró al Barcelona con la camiseta del Real Madrid y todo el mundo le pifiaba, así que por un momento digamos que Patricio fue Figo. Bueno, yo fui tan Figo en esa cancha que terminé como nunca terminó Figo, apaleado verbalmente, insultado y cascareado. Y si salí ileso de esa reunión, de esa concentración, fue gracias al arquero Corozao, un negro alto, fuerte, ex arquero de Olmedo, que tuvo la gentileza de sacarme del estadio. La verdad es que yo acuso al profesor Gigoló, periodista deportivo graduado en Argentina, de una abierta mala fe en mi contra. Una abierta mala fe en mi contra porque antes de mi discurso, que nunca llegó a darse, desfilaron 200 escuelas de niños que convirtieron a la cancha del Estadio Olímpico de Riobamba en una pista de circo inmensa, donde se daban volantines, trampolines y lanzaban hurras y gritos, mientras que en la tribuna sus padres comían hornado, que es el cerdo hecho al horno en Ecuador, y bebían cerveza. En ese ambiente yo no pude dar el discurso, y por haber dicho que yo era hincha en ese entonces de un equipo de la capital ecuatoriana, empezaron a pifiarme, y fue, por cierto, una experiencia que justifica totalmente la dedicatoria. Él fue el organizador, tengo que reconocerlo, pero ahora quisiera que me cuentes, Teque,
¿cuál es tu especialidad en el fútbol, en la que obtuviste en Argentina? Bueno, yo soy un periodista deportivo, que me encanta bastante la parte estratégica y la organización de los equipos y cómo se maneja el equipo de fútbol en sí. O sea, fuera de la cancha hay un manejo de pases, un manejo de entrenadores, del por qué se contrata a cierta gente y por qué no. Es más, mi tesis la hice en los negocios del fútbol, que son muy importantes para la vida de un equipo. ¿Por qué? Porque contratar un jugador que a veces no juega nada, como pasa en muchos equipos del mundo, pero que tiene un nombre bastante grande, ayuda en la parte económica al equipo. Entonces yo me enfoqué en eso. Y aparte de eso me encantan muchísimo los planteamientos técnicos. Soy un fanático de, por ejemplo, de Mourinho o del mismo Alex Ferguson, que son temáticos de la parte técnica. Aparte de ser un eficiente barra brava, no quisiera que como barra brava, sino que como periodista graduado en Argentina, hagas una breve comparación entre el periodismo deportivo dedicado al fútbol de la Argentina, el periodismo deportivo de Ecuador dedicado al fútbol, el periodismo deportivo de México dedicado al fútbol y de cualquier otro país latinoamericano. Bueno, en Argentina y en México, para empezar, tengo que empezar diciendo que hay escuelas de periodismo deportivo enfocadas al fútbol. En Ecuador no hay ninguna escuela, lamentablemente, que haga esto. Y esto hace que la calidad de profesionales y cantidad de profesionales que hay en el Ecuador sea diferente a la de los dos países, empezando por ahí. Y la cultura futbolística de los dos países en comparación del Ecuador les lleva más o menos los 50 años de adelanto y de pasión. De ahí la medida de la pasión es la misma, pero los periodistas argentinos y los periodistas mexicanos tienen una carrera formada hacia el fútbol. Ellos estudian como para técnico, estudian también para niños, cómo deben formarse, qué movimientos deben hacer. Entonces tienen lo que llamamos en el básquet fundamentos. Y con fundamentos pueden argumentar muchas cosas que las personas acá en el Ecuador, los grandes periodistas del Ecuador, se han hecho a base de experiencia. Y la experiencia no siempre es la que te dice lo correcto, es la que... En el Ecuador estudian los periodistas deportivos para hinchas. Yo diría que empiezan siendo hinchas y terminan siendo periodistas deportivos, pero nunca dejan de ser hinchas. En cambio, en la Argentina y en el otro, digamos que empiezan como periodistas y terminan siendo hinchas no de un equipo de otro equipo, sino de una filosofía de fútbol. Y en base a esa filosofía de fútbol es como hacen ellos sus opiniones. En el manejo del lenguaje, por ejemplo, el periodista ecuatoriano copia al argentino, copia al mexicano, copia al colombiano. Sí, copia bastante el periodista ecuatoriano, copia, pero no siempre copia lo bueno. Lo que hace el ecuatoriano es copiar las partes que él cree que se ven o que están bien, que no siempre son las mejores. Bueno, el idioma castellano tiene, como ya hemos anunciado en este programa, unas 80.000 palabras, 85.000 palabras. Los periodistas deportivos no las manejan aquí en el Ecuador con mucho rigor, con mucha precisión. La parte técnica, ¿cómo analiza, por ejemplo, Fernando Niembro, el Pollo Viñolo, y cómo analiza Roberto Bonafón? Bueno, Roberto Bonafón... De colega a colega. De colega a colega es, sin que se enoje Roberto Bonafón, con todo el respeto, él analiza de una manera poética, sin teoría al lado de él. Y creo que la teoría que he escuchado... Una poesía mala solamente superior a la de Jorge Enrique Adún, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero meter en eso, pero digamos que suena algo parecido. Y lo que hacen los periodistas argentinos es que, en base a los fundamentos técnicos que ellos tienen, y conversaciones con directores técnicos, incluso en las mesas de conversación tienen a directores técnicos que les ayudan en las explicaciones, tratan de lo que el técnico no puede decir a la gente, ellos con unas palabras más entendibles lo transmiten a las personas, y esa es la parte del periodismo que no se hace aquí, o sea, porque aquí no se hace nada de eso.